Ok, pues bienvenida, Sarita. Te doy la bienvenida y si quieres comenzamos un poquito con que nos cuentes cómo nació esta inquietud de dedicarte a lo que estás ahorita o si siempre dijiste, oh, es que yo voy a ser psicóloga. Ok, pues fíjate que es muy extraño porque, bueno, mamá cuenta que ella sabía que yo iba a ser psicóloga desde los Oh, 8 años, porque la forma en como yo me expresaba de la gente con la que convivía, hay una anécdota muy graciosa que dice mi mamá, yo estaba en tercera de primaria y llegué a la casa y le decía, ay mamá, es que tengo una compañera que es súper enojona. Y yo le decía a mi compañera, tú vas a dominar el enojo o el enojo te va a dominar a ti, ¿no? Y mamá así de, ¿qué? O sea, esta escuincla de 8 años, ¿no? Con este tipo de ideas. Entonces, cuando le digo a mi mamá que quiero estudiar psicología, no le sorprendió para nada. Pero esto surge, yo creo que por ahí de la adolescencia más o menos, en donde me empiezo a preguntar muchas cosas sobre cómo, por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Veía como los diferentes tipos de personalidades, de manera de reaccionar ante ciertas situaciones y empezaba a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? De por qué la gente es como es. Entonces, pues ya que llego a los años de preparatoria, donde tengo que empezar a pues checar mis opciones para la universidad, yo checaba el plan de psicología, checaba también el de derecho, comunicación, otras opciones, y no, o sea, a mí realmente el que me atrapaba era psicología siempre. Entonces, pues yo decía, ¿para qué le le busco, ¿no? busco más? Es aquí, ¿no? O sea, el mismo plan curricular me llama Ujú. y me convoca, ¿no? Entonces, pues sí, y nunca tuve una opción B, la verdad. Apliqué para la Universidad Autónoma de mi estado, que es Querétaro, y dije, bueno, si no quedo, pues no sé qué voy a hacer, pero esta es mi primera y única opción. Ya si no quedo, pues ya será problema de la Sara del futuro, ¿no? Pero en ese momento estaba muy consciente de que eso era lo que quería en esa institución y afortunadamente no tuve que pensar en un plan B, funcionó desde el inicio, entonces pues así fue como ingresé y así se pasó ¿Y esta. cómo fue la transición? Porque dentro de la psicología, pues tenemos psicología infantil, tenemos esto. Dentro de, cuando ya está, me imagino que dentro de, ya empezaste a ver las materias y te fuiste inclinando, porque yo recuerdo haber en un momento dado deseado haber estudiado psicología infantil y estaba ahí mismo en Querétaro, pero yo venía del TEC de Monterrey, de la prepa, y me fui a dar un paseo ahí a la Facultad de Psicología. Y la verdad, la impresión de la facultad, dije, oh, no, 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 como que no. Y no sé, a lo mejor hubiera sido padre, porque siempre me ha gustado pues como tú dices, entender o buscar una manera de vivir mejor o, en fin. Pero platícame, ¿cómo fue creciendo? Pues mira, nosotros, por lo menos en la UAC, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Psicología, tenemos 2 años de tronco común y Ujú. 2 años de especialidad. Entonces, en esos 2 años de tronco común nos presentan todas las opciones de psicología que hay, ¿no? O sea, nos quitan también este mito de que psicología solo es la clínica y solo es el diván. Nos dan a conocer también la educativa, la social, la laboral. Y pues bueno, me tocó tomar materias de cada una de esas opciones, ¿no? Pero lo mismo, a mí yo veía todo el tema de la clínica y algo me llamaba y me convocaba a estar ahí. En la UAC está mucho la inclinación en la clínica sobre el psicoanálisis, es el tipo de psicología o de modelo que enseñan, ¿no? Ya también dentro de la psicología clínica hay muchos modelos de psicología, está la cognitiva conductual, la sistémica, gestal, humanista, hay un montón. Pero en la UAC es la del psicoanálisis, entonces también había algo ahí que me convocaba mucho sobre la clínica y sobre aprender más. Y aparte, pues es complejo, ¿no? Realmente estudiar clínica y estudiarla en psicoanálisis requiere mucha dedicación y también mucho trabajo personal, ¿no? O sea, es estar yendo a la par como tus estudios también con tu propio análisis, ¿no? Entonces, toda esa parte de involucrar el cuerpo, de involucrar pues tu vida, tu historia y prestarte como herramienta para un otro, ¿no? Para que una otra persona pueda ir analizando la situación que enfrenta, encontrando opciones para salir adelante, etcétera, eso me convocaba muchísimo. Mm. Entonces,
Pues así fue como empiezo a darme cuenta también, y siguiendo pues mi misma intuición que me orilló a estudiar psicología, así es como decidí la clínica, porque también estaba con la opción educativa, pero realmente yo sabía que lo que quería era la psicología clínica, entonces decía, ¿para qué me pongo a estudiar una especialidad? Porque pienso que es a lo mejor la que más me va a dar oportunidades laborales, pero en el fondo yo sé que no es lo que me apasiona. Entonces decido seguir esta intuición como en un inicio y pues así me voy de lleno a la psicología clínica con orientación al psicoanálisis. En la psicología clínica, ¿cuáles son en dónde puedes ejercer? Me imagino que en muchas áreas. Y ahorita podrías después decir qué has hecho en donde tú estás trabajando ahorita. Ujú. Pues hay muchas oportunidades. Realmente parte de, pues sí, como de la ventaja de ser un psicólogo clínico es que aún teniendo esta profesionalización y esta especialidad en la clínica, te puedes mover hacia el sector educativo, hacia el sector laboral, hacia el sector social. A diferencia de los otros psicólogos que difícilmente van a poder pasarse al lado clínico, ¿no? Es decir, si un psicólogo educativo quiere ejercer en lo clínico, pues tendrá que también pues tener un tipo de preparación distinta. Esa es un poco de las ventajas de la psicología clínica, que es mucho más fácil ese paso a otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya egreso, me doy cuenta que hay muchas oportunidades en las que puedo aplicar siendo psicóloga clínica y pues he estado en varias, creo que en un poco de todas estas opciones que hay. Obviamente también no haciendo la labor de un psicólogo educativo, ni social, ni laboral, ¿no? Porque no tengo la base teórica para ejercerlo, pero desde lo clínico puedo ejercer en ese sector. Ajá, entonces, por ejemplo, de mis primeras intervenciones en el área educativa fue en un proyecto de un municipio que se llama aquí Corregidora de Querétaro, que fue para la prevención de adicciones en las escuelas, en las preparatorias y secundarias públicas. Entonces, ahí entré en el sector educativo, a hablar con directores, a hablar con todos los alumnos y desde el sector educativo, que es la escuela, desde ahí ejercer esta parte clínica para la prevención de las adicciones, ¿no? Entonces, ayudándome mucho con docentes, con psicólogos educativos para poder entablar como, o más bien establecer estas estrategias de prevención en esa población estudiantil, ¿no? Entonces, ahí empezó como el lado educativo. Luego, del lado laboral, por ejemplo, recientemente estuve trabajando en una consultoría de desarrollo organizacional, en donde pues está totalmente orientado a la psicología laboral, pero también desde un enfoque más clínico, porque a mí me tocaba, por ejemplo, hacer evaluaciones de competencias, de competencias laborales, de soft skills, y pues para evaluarlo necesitábamos también como esta mirada un poco más clínica, no solo de lo que la persona hacía, sino del tipo de personalidad, el tipo de historia, ¿no? El tipo de reacción ante adversidades, etc. Entonces, ahí estoy en el área laboral, pero también desde esta parte clínica, ¿no? O sea, como con sus matices, no 100% laboral, pero tampoco 100% clínica. Entonces, también ahí estuvo increíble esta experiencia en el ámbito organizacional. Luego en el social, bueno, es que el social se puede enfocar en muchas cosas, ¿no? Tanto en esto que decía de prevención de adicciones, también entra un poco lo social, todo el tema de lo laboral entra en lo social también. Y bueno, también estuve participando en un centro de seguridad de aquí del estado, que es de información sobre la seguridad del estado de Querétaro, y ahí sí ya fue un poco más clínico porque mi trabajo era darle terapia, o bueno, dar más bien intervención en crisis a los operadores que atienden las líneas de emergencia 911, la línea de denuncia anónima 089, y también estaban ahí los de Telmujer, que son para atención a temas de violencia de género o de ese tipo, ¿no? Entonces, ellos atendían las llamadas, daban la respuesta, la canalizaban no sé, a la policía, a las ambulancias, lo que fuera correspondiente a la situación. Y si era una llamada de alto impacto, me tocaba a mí hacer la intervención después, ¿no? O sea, una vez que se soluciona todo, que se da el servicio al ciudadano, pues el operador quedaba un poco impactado de esa energía que había recibido en la llamada y todo, y pues a mí me tocaba canalizar esa energía, poder dar la intervención en crisis para que él regresara a sus actividades ya más estable.
¿no? Y bueno, y actualmente estoy un poco también en el área laboral, pero ahora sí más enfocado a lo clínico, porque mi trabajo es ahorita dar atención psicológica a colaboradores de distintas empresas. Mm, Ahora con el tema de la norma 035, que es el tema de los factores de riesgo psicosocial, las empresas se hacen responsables de los posibles factores que ellos pudieran generar para que afectan el tema de psicosocial de sus colaboradores. Entonces tienen que hacer una serie de diagnósticos, de estrategias y pues tienen que cuidar la salud mental de, pues, sí, de sus colaboradores. Entonces estoy yendo a diferentes plantas a dar la atención psicológica a todos aquellos que deseen tomar una terapia con una ujú. psicóloga. Entonces está increíble porque afortunadamente hay mucha demanda y son sectores que nunca habían tenido la oportunidad de acercarse a una psicóloga y de hablar de su situación. Entonces las empresas contratan espacio y dan atención psicológica, atienden la atención psicológica, ¿no? Entonces, eh, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y pues actualmente en eso estoy, dando atención psicológica a diferentes plantas y empresas. Tú puedes mm, dar, o sea, opinar, por ejemplo, de antes del coronavirus, ahorita, después, bueno, lo que va a pasar, que seguimos, pero ¿has podido notar algún comportamiento en el cual tú dirías, híjole, creo que aquí es donde hace muchísima falta el poder haber tenido estas herramientas para poder lidiar con este tipo de... Sí, fíjate que ahora el tema del duelo es algo muy, muy latente. No solamente por las pérdidas físicas de las personas que a lo mejor fallecen por el tema de la enfermedad, sino el tema del duelo en general, de que se pierde un estilo de vida, una forma de vida que ahorita ya no se puede tener. O también me tocó, por ejemplo, que hay mucha gente que con el confinamiento Ujú. pues tuvo que vivir un montón de cosas de su familia que estaban como muy ahí, muy guardadas en la bodega, como que no hay que tocar, no hay que tocar. Entonces, antes de la pandemia, pues cada quien a su trabajo, los niños a la escuela y eso que molestaba de esta familia en particular, ahí estaba como arrumbada, ¿no? Pero ahora en el confinamiento, en donde todos tienen que encerrarse en esa casa y nadie puede salir y tienen que los papás hacer home office y los niños hacer homeschooling, empieza a salir todo aquello que se tenía como Abajo del guardado tapete. ahí, ¿no? Abajo del tapete, exacto. Entonces empieza a salir todo eso y empiezan a tener que confrontar todo aquello que no se quería confrontar. Entonces hay muchas cosas que salen como de, es que por la pandemia mi familia quebró, me divorcié, ¿no? Mis hijos me odian, no lo sé, hay un montón de cosas. Entonces ya cuando empiezas a explorar más, te das cuenta que no fue la pandemia. La pandemia lo que hizo fue dejarlo ya totalmente visible y tener que confrontarlo y también hacerlo, volverlo insoportable, ¿no? Porque antes pues, buscabas estas herramientas, estos distractores para poder ocultar Sí, eso, pero siempre estuvo latente, ¿no? Pero entonces ahora lo que hace el confinamiento, lo que hace la pandemia es que ya no puedes dejarlo ahí abajo del tapete, ¿no? Ya lo tienes que confrontar. Y hubo personas que pudieron solucionarlo y pudieron llegar a un acuerdo y hubo otras que se dieron cuenta que era mejor una separación o pues sí, otro tipo de distanciamiento, ¿no? Entonces, eso fue algo que me encontré muchísimo, como las cosas que se tenían abajo del tapete ahí ya salieron y mucha gente no supo ni qué hacer. Y la otra es el tema del duelo, ¿no? No querían vivir esta nueva normalidad, esta resistencia a poder encontrar nuevos hábitos, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de, pues, de resignificar el trabajo también, porque luego el tema del trabajo fue algo que empezó a pesar mucho, ¿no? Antes era muy común tener horarios a lo mejor extenuantes de 7 a 7, ¿no? Pero ya estando en la casa, ya era muy difícil sostener un horario así, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas se empiezan a resignificar, se empieza a mover mucho y pues eso implica una pérdida, ¿no? Una pérdida de aquello que ya no se puede recuperar, que fue y que ahora va a tocar enfrentarlo de una nueva forma. Entonces, sí, creo que el tema del duelo y todas estas cosas que estaban abajo del tapete de las casas es algo
que nos dimos cuenta, muchos psicólogos, que con la pandemia surgieron, pero muchísimo. Ahora, dentro de lo que estás haciendo ahorita, yendo a las compañías a prestar tu servicio, ¿tú ves que es algo que se debería de haber implementado desde hace mucho? ¿Y cuáles son los puntos más, los beneficios de poderle brindar a tu empleado, a tu colaborador, como tú dices, ese espacio para él, ¿no? Híjole, pues digo, obviamente lo mejor hubiera sido que se hubieran implementado hace un montón, pero también existía mucho desconocimiento sobre el tema de la importancia de la salud mental. Mm. O las empresas pensaban, y a lo mejor con sus razones justificadas, de que el tema de la salud mental de sus colaboradores no era asunto suyo, ¿no? De su incumbencia, ¿no? A lo mejor se preocupaban por el tema del clima laboral o tenían reglamentos internos donde no hubiera violencia, etcétera, ¿no? Pero como tal, la salud mental de sus colaboradores era algo que se pensaba que no le pertenecía a la empresa como su responsabilidad. Pero ahora con todo el tema de la norma de la CO35, pues si las empresas empiezan ya a verse obligadas a, a, a reconocer la responsabilidad que tienen en la salud mental de los colaboradores, ¿no? O sea, tampoco se trata de que las empresas estén obligadas a que toda su gente sea feliz, ¿no? O sea, porque no se trata de eso, porque la gente pues tiene familia, tiene una historia, tiene otros espacios sociales. Sin embargo, pues las empresas, sobre todo en el sector operativo, pues son turnos de 12 horas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos. Entonces, es la mitad de tu día en ese espacio. Entonces, por supuesto que va a tener una implicación en tu salud mental, cómo estés en ese espacio. Y bueno, de lo que yo he visto ahora es que cuando estas empresas asumen esta responsabilidad de una manera muy consciente y contratan a una psicóloga para dar atención, se nota inmediatamente en el bienestar de las personas, porque también pues reconocer los límites como psicólogo, ¿no? Tampoco mi tarea es que esa persona sea feliz de un día para otro, es un proceso. Pero cuando la persona encuentra este espacio de escucha, encuentra que alguien valida su dolor, valida su preocupación y lo empieza a orientar a ver su situación desde otra perspectiva, eso es un impulso para que la persona pueda relacionarse de manera distinta, enfrentar la adversidad de manera distinta y al mismo tiempo encuentra en su propia empresa un lugar seguro. ¿Me explico? Porque ya hay alguien que en ese espacio habilita la escucha desde otro lado, que no es el jefe, no son los compañeros de trabajo, no es el de recursos humanos, ¿no? Que siempre se tiene esta sospecha de que lo que puedes decir puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un tercero que no pertenece a la empresa, pero que está ahí para ayudar, beneficia mucho en cómo ellos se van relacionando también con la empresa y por lo tanto también el tema de la productividad incrementa muchísimo, ¿no? Hay gente que la verdad tiene historias de terror, en serio, me ha tocado escuchar historias de terror y una vez que se habla y que se canaliza esa energía y se aterriza un poco las cosas, se da orden, se les quita un peso encima, hasta los ves de verdad más relajados, como con otra mentalidad y por lo tanto llegan a su espacio de trabajo pues mucho más concentrados, ¿no? Digo, la intención como psicóloga no es que los colaboradores sean más productivos, ¿no? Eso es pues como una ganancia extra para la empresa. Mi trabajo es poder dar ese espacio de atención, poder ayudarlos en su malestar emocional, pero nos hemos dado cuenta que tiene como pues esa consecuencia positiva, ¿no? También en las empresas. Entonces, pues las mismas empresas se han dado cuenta de esos beneficios y por lo tanto, pues, por eso lo contratan, ¿no? Además de que cumplen con su responsabilidad de la norma que los obliga a la Secretaría. Ahora, pues está súper, pero vamos a pensar que soy una pequeña empresaria que quiero iniciar mi negocio. ¿Cuáles serían las bases que debo fundamentar para que dar este soporte, aunque todavía no tenga los recursos para tener a mi psicóloga o psicólogo que llegue ahí a atenderlos? ¿Cuáles podrías tú decir que es fundamental en cuando vas a trabajar en un equipo? Pues primero creo que como empresarios lo fundamental para poder
potencializar esta buena salud mental o que todavía no hay recursos para tener una psicóloga, de verdad yo creo que todo empieza en la parte de la cultura organizacional, ¿no? O sea, que se tenga súper claro cuáles son las metas y la visión de esa empresa y cuál va a ser la manera de llegar a esa meta, ¿no? Establecer con los valores, puede ser con un código de conducta, con un reglamento interno, que se tenga muy claro cuál es la manera de trabajar en esa empresa, cómo debe ser la gente para poder trabajar en esa empresa, ¿no? O sea, que desde el mismo reclutamiento se haga un match de cultura con esa empresa, que se vea que esa persona comparte los valores, comparte la forma de ser, la forma de comunicarse, todo eso creo que es fundamental. Y que se tenga claro desde arriba, ¿no? Y que se vaya escalando toda esa información, toda esa forma de comportamiento, desde los líderes, gerentes, coordinadores, hasta los más operativos, ¿no? Que sea algo que se vaya cascadeando y que se tenga muy en claro cuál es la manera de trabajar en esa empresa. Con eso, teniendo esa cultura muy bien definida, obviamente también una estructura muy clara, eh, es como se puede beneficiar la salud mental de los colaboradores, ¿no? Porque si hay temas de mobbing, si hay temas de acoso sexual, todo eso, pues por supuesto que eso va a perjudicar de manera muy, muy fuerte en la salud mental de las personas, pero también impacta mucho si las personas tienen cargas laborales extenuantes, ¿no? Si no hay una equitativa carga laboral en los diferentes colaboradores. Hay muchas cosas que influyen en la salud mental y de hecho la norma lo especifica muy claro, ¿no? O sea, temas del inmobiliario, temas de que sea un espacio seguro para los colaboradores, ¿no? De que tengan todas las herramientas de seguridad para ejercer su trabajo, de que no haya liderazgos tiranos, impositivos, ¿no? O sea, que sea un liderazgo más humano. También, pues, todo el tema de la relación con otros, de que no sea una cultura en donde hay bullying entre los colaboradores, hay hostigamiento, hay acoso, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones sociales que afectan en la salud mental. Entonces, bueno, ahora todas las empresas tienen que seguir esta norma y es la norma de una muy buena guía para poder tener este impacto positivo en la salud mental de los colaboradores. Y esta norma pues la hacen cada quien en las empresas, no necesitan una psicóloga para poder hacerlo, ¿no? Y si se respeta, pues automáticamente eso impacta también en la salud mental de todos. Ahora, ¿cómo le hace Sara para otra vez centrarse y que no le afecte todo lo que escucha y todo lo que... ¿Cuál es tus herramientas? Pues mira, desde que empiezas a prepararte como psicólogo clínico, psicóloga clínica, tienes que tener, como te decía, tienes que tener tu propio espacio terapéutico, ¿no? Porque es bien importante primero saber qué te convoca a ti, qué te corresponde a ti, cuáles son los temas tuyos de tu historia, de la infancia, de la vida, etcétera, para poder discernir cuando estés frente a un otro, frente a un paciente, qué es tuyo y qué es del paciente y no haya una mezcla ahí de cosas extrañas que sería poco ético, ¿no? Entonces, bueno, desde antes ya tenía mi espacio de escucha para yo tener mi propio análisis, entonces eso ya me da una claridad de qué es mío, qué es del otro. Ahora, también continúo con ese espacio de escucha, ¿no? O sea, también voy llevando esto que me mueve a mí, que me genera ruido a mí de mis pacientes, yo lo llevo a mi propio análisis y ahí lo despliego y veo por qué me mueve a mí. Y además, pues tengo mi supervisión de casos, ¿no? En otro dispositivo tengo mi supervisión de casos, donde un psicólogo más experimentado pues me va ayudando a entender estos padecimientos con los pacientes, ¿no? Me va también orientando, me va guiando, me va diciendo sí por ahí, no por ahí. Es tener pues otra mirada, ¿no? Un tercero también que vaya conociendo esta parte clínica para que tú te vayas desarrollando con mayor facilidad y no te genere un impacto emocional cuando prestas esta escucha, ¿no? Entonces, pues son estos dos dispositivos, mi propio espacio terapéutico y la supervisión de casos. Sí, porque ahorita que te escuché, no es ya que te graduaste, empezaste ahora, ¿cómo le hago para centrarme? No, sino tú misma lo dijiste, en el momento en que estás estudiando, muchísimas cosas que te han de enseñar es de que, ay, canijo, espejito, ¿por qué me caló este tema? ¿Por qué odié ese comentario? Y me imagino que se espera que al final de tu carrera ya seas al menos
consciente y te responsabilices de que esto es mío y la neta todavía no lo he soltado, no sé por qué no lo quieras soltar, pero Ujú, ujú. muy Sí, interesante, definitivamente. muy Sí, 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 interesante. porque al final somos humanos, ¿no? O sea, los psicólogos somos humanos, tenemos también miedos, tenemos traumas, tenemos fantasías, tenemos ideales, tenemos expectativas, ¿no? Y todo eso se van construyendo pues desde muy temprana edad. Entonces, al momento que tú te prestas para la escucha de otro, primero tienes que resolver esto tuyo para que no se mezcle con lo del otro y no, o sea, no sea contraproducente, ¿no? También para esa otra persona. Es una postura ética tomar estos espacios terapéuticos cuando estás, pues sí, tratando a otros desde este lado emocional. Llega el momento en el que los psicólogos, decían, no sé, tú corrígeme si estoy mal, que el psicólogo tiene que tener su propio psicólogo sí, para sacar, ¿no? También Totalmente, para ubicarte. totalmente, porque al final estar como psicólogo es estar en una postura de poder sobre otro, ¿no? Inevitablemente tienes poder sobre otro, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, mucho cuidado con cómo le devuelves al paciente todo eso que él te está depositando. Entonces, si tú haces una mala práctica, si eres poco ético, pues puedes llevar a una persona a una situación muy compleja. Al final, alguien que deposita en ti todo este dolor, pues se asume en una posición vulnerable. Entonces, el psicólogo tiene fácilmente una posición de poder que hay que asumir con mucha ética, ¿no? Entonces, por eso, si estando en esta posición de poder y empiezas a mezclar tus propios temas personales con los del paciente, probablemente lo que le devuelvas no sea algo que le beneficie a ese paciente. Al contrario, puede ser mucho peor. Entonces es bien importante tener este otro psicólogo que nos vaya guiando también a nosotros como psicólogos. Entonces sí, es delicado la postura y es importante tener este discernimiento. Sí, muy interesante. Aunque, o sea, yo sé que psicología es algo así que yo no sé por qué no se abrió desde mucho tiempo antes. Lo hicieron así como que medio tabú, ay, ¿no? Como que el psicólogo, ¿me entiendes? Pero realmente es tan necesario, o sea, porque en cada etapa de tu vida, luego llegas a la etapa de la vida donde tus hijos ya están grandes y empiezas a sentir resentimiento de que tú les diste y que por qué no te, que por qué no te pelan o que por qué no te llaman para tu cumpleaños o qué sé yo. Sí, Y, sí, sí. esas cosas que como comentábamos al principio, prefieres antes salir a chupar y olvidarlas, pero tarde o que temprano van a llegar y se te van a salir hasta que las puedas, como dicen, la vida siempre te va a arrojar lo que no has resuelto. Ujú. Sí, sí, sí. Y a veces la gente, creo que hay una frase, no me acuerdo la frase, pero bueno, la gente sabe que eso es el destino, ¿no? O sea, y no se da cuenta que es ellos mismos repitiendo estos patrones que no han resuelto, que están ahí y que no quieren enfrentar. Pero también te diré una cosa, no todos tienen por qué enfrentarla, porque hay gente que el no enfrentarla la sostiene, algo sostiene eso. Y tampoco podemos como ir con la bandera de que todo el mundo tiene que ir a terapia, ¿no? O sea, todos tienen que ir a terapia, porque pues hay gente con la que es una ceguera protectora, ¿no? De algo los protege. Y si también le quitamos eso, pues quién sabe qué pueda desencadenar, ¿no? Entonces, sí es pues por eso, de preferencia, siempre la gente que va a terapia, lo que queremos es que sea esa persona, de esa persona salga la demanda, no que alguien más lo mandó, no que está allí por la fuerza, porque el trabajo pues ahí puede complicarse un poco. No digo que no se pueda, pero se puede complicar más. Es mejor cuando alguien está dispuesto a confrontar eso que le está pesando para poder ahí hacer ese movimiento. Pero como te digo, hay gente que eso lo protege y lo sostiene de alguna manera y aunque sea muy visible para los demás, y pues para esa persona algo lo sostiene. Y hay que también, pues nos toca respetar un poco las Exacto. cegueras protectoras de los demás, ¿no? Entonces tampoco, porque entró como mucho en boga este movimiento de todos tienen que ir a terapia, ¿no? Y todas Ujú. las demás cosas que no sean terapia no son buenas. Por ejemplo, hay gente que tiene esta introspección a través de la
¿no? O a través de la astrología, no lo sé. Y son cosas que al final son herramientas que le ayudan a esa persona. Ujú. Tampoco podemos decir que la terapia es el único espacio de salida y de confrontación y de sostenerte ante la vida. Entonces, pues también nos toca respetar la manera en cómo enfrentan la vida las personas, ver qué sostienen, y también si no quieren confrontar aquello que les pesa, pues es algo también que se tiene que respetar, ¿no? Y que bueno, ya sería muy diferente que, por ejemplo, si a ti te afecta que esa persona no confronte tema, entonces mejor tú ve a tu espacio terápico a hablar por qué esa persona te afecta, ¿no? Porque eso que hace esa persona te afecta a ti. Es muy diferente depositarle la responsabilidad a otro a decir, bueno, a mí me está afectando. Yo soy la que se tiene que hacer cargo de esto que me afecta a mí. Ujú. Entonces, Se escucha pues súper simple, también pero a la asumir esa hora responsabilidad que nos toca. Sí, sí, no, claro. se oye así como que Sí, chin. Sí, suena sí, sí. muy, muy Y ya cuando sencillo. estás enfrente de eso, Totalmente, sí, total. ay, te has estado cortando, no sé si sea algo del internet, pero bueno, no sé. Ay, no, yo creo que sí. ¿Se alcanzó a escuchar la mayoría o hubo algo que Sí, un poquito estuvo se cortó ya incompleto? ahorita el último. No, y pues si quieres, quisiera que me compartas algo más que tú quieras compartir sobre algún cambio que viste en alguien y cómo dijiste, yes, de aquí soy, aunque siempre lo supiste, ¿no? Sí, 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 pues fíjate que ahora que estoy yendo a estas empresas y que tengo la oportunidad de atender a gente que nunca en su vida ha ido con un psicólogo, primero me encanta la idea de que por todo el mito que hay, ¿no? De yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo, que aún con eso la gente se anime, ¿no? Ujú. Es increíble porque, por ejemplo, voy a una empresa que tiene un headcount como de 1,600 personas y solo estoy yendo 2 días a la semana, ¿no? Que es lo que contrataron por lo pronto. Entonces voy con la gente, me acerco, les explico quién soy, qué estoy haciendo, para qué estoy ahí. Y bueno, ahí parte del equipo de seguridad y higiene me está ayudando a organizar la agenda de los pacientes, etcétera. Y hablaba con ellos la semana pasada y me dicen, es que ya tienes agenda llena hasta septiembre. Wow. Entonces, para mí es increíble, ¿no? Digo, estoy súper contenta, me encanta que la gente se acerque, ¿no? Aunque sea por curiosidad, aunque no sabe ni qué decir, me encanta que la gente quiera acercarse. Y también, bueno, desafortunadamente al sector al que estoy atendiendo ahorita, sobre todo el tema de mujeres, está muy expuesto a temas de violencia de género, pero muy, muy, muy expuesto. Y pues como están tan expuestas estas mujeres a ese tipo de violencia, lo tienen muy normalizado, ¿no? O sea, me toca escucharlo en su discurso, como de, pues sí, o sea, es que yo soy mujer, entonces pues, a mí me toca eso, ¿no? Y para mí el trabajo es, a ver, ¿por qué, no? O sea, no puedo decirles, no, tú mujer empoderada, ¿no? Porque tampoco se trata de que yo les imponga mis ideales o lo que yo considero, ¿no? De lo que es la mujer, la sociedad, etcétera. Pero sí mi trabajo es poder moverlos de esa posición donde reciben tanta violencia, ¿no? Poder cuestionarse sobre eso, porque ya lo tienen tan grabado como, pues soy mujer, a mí me toca, ¿no? Me toca la violencia, me toca hacerme cargo de todos mis hijos, de la comida, de la limpieza, me toca complacer a mi marido, ¿no? O sea, lo tienen tan en las venas, en la sangre, y ya no lo cuestionan. Entonces es bien difícil porque se sostienen en esa posición y digo, teniendo una perspectiva social, encuentras el sentido de por qué están ahí, pero también en ese espacio de escuchar tan particular vas generando este movimiento y vas cuestionando, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, nunca me lo había preguntado, o nunca lo había pensado así, o sí es cierto, ¿no? O sea, empiezan a pensar, se empiezan a dar cuenta que su forma de vida podría ser otra, ¿no? O sea, que la violencia no es algo que venga con el género, o no debería ser así, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que las mujeres en este caso les cae este 20 de que no tendrían por qué recibir tanta violencia, ya es un gane, ¿no? O sea, tampoco les decimos,
deja a tu marido o no empoderas, no, porque también eso es muy delicado, ¿no? Al final, pues, hay todo un tema muy, muy complejo ahí, que al final si las quitas de ahí también las podrías poner en riesgo, etcétera. Es muy delicado, es muy complejo, pero cuando te das cuenta que esta mujer está repensando cómo ha vivido su vida y si realmente eso es lo que le toca por ser mujer, ahí es cuando digo, ya, algo ahí se instauró, una pregunta se instauró. La idea de que puede ser diferente ya está. Y eso es valiosísimo. Ya además, o sea, ellas decidirán cómo moverse de ahí. Si se mueven, si no se mueven, hacia dónde se dirigen. Ya no me toca a mí decirles cómo, ¿no? Pero ellas ya por lo menos tienen esta idea. Entonces, a mí eso me parece muy, muy, muy valioso. Cómo se crea esta pregunta, esta idea de que lo diferente es posible. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ya, o sea, por lo menos algo se hizo en este espacio. Sí, ¿No? Entonces, wow. y tampoco es, yo les doy mucho crédito a ellos, ¿no? Porque al final pareciera que esto fue chamba del psicólogo, pero no, realmente, insisto, el psicólogo es la herramienta que el otro utiliza para pues, pensar su vida, su historia, la situación que le afecta. Pero esta gente es tan resiliente y es tan, pues sí, como tan abierta al cambio que o sea, les posibilitan esta opción de que su vida sea distinta, porque bien podrían decir, no, 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 pues yo soy mujer y a mí me toca esto, punto. Pero ellos mismos están posibilitando esta idea de lo diferente, ¿no? Que al final el psicólogo pues fue la herramienta que ellos pudieron utilizar para pensarse esto. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, como herramienta algo se está habilitando aquí, por lo menos algo distinto. Y ya con eso me parece que es un impacto bien grande, bien, bien grande. Wow. Es hermoso escuchar estas cosas que compartes porque muchas veces no tenemos ni idea, nos enredamos tanto en nuestro propio mundito y nos hacemos los que yo soy la víctima y como tú comentaste, él tiene la culpa, la pandemia tuvo la culpa, X y Y, en lugar de responsabilizarnos y la maravilla de que ciertas personas llegó esa lucecita, como dices, y ya dice, canijo, pero hay de otra manera. Y de ahí empieza la transformación. Ya obviamente depende de ti si después, no, a la chiflada ya no quiero saber nada, pero ya sabes que hay otra manera. Entonces ahí ya está, ya no hay de vuelta. Es como a veces uno dice, ay, ya está, pero sí, tú ya sabes, porque si ya leíste, ya te instruiste y todavía quieres hacerlo así de que jugarle al víctima, ya no es tan fácil, porque digo, ya, es muy, muy padre, qué padre, wow, te felicito, Sara, la verdad, tan jovencita y haciendo ya la diferencia en muchas vidas, wow. Muchas gracias, y pues ha sido parte, te digo, o sea, de que me he encontrado afortunadamente con gente que ha decidido hacer este cambio de perspectiva, ¿no? O sea, yo siempre también escucho muchas personas que me dicen, es que me daba miedo venir al psicólogo porque pues me da miedo mostrarme débil, ¿no? Y ya sé que no soy fuerte y empiezan a hablar como de, soy súper inseguro y soy, y me gustaría ser más fuerte, etcétera. Y yo les digo así como, oye, te estás contando todo tu dolor a alguien distinto, le estás depositando una ayuda a alguien a través de tu dolor. Eso requiere un montón de valentía, ¿no? Un montón de fuerza. O sea, no, lo que te decía hace rato, no cualquiera asume esta responsabilidad y dice, voy a confrontar esto que me está pasando, ¿no? Entonces, también, afortunadamente, me he encontrado con mucha gente muy fuerte que quiere afrontar esta situación, pues por lo tanto, mi trabajo como psicóloga, la verdad, es más sencillo, ¿no? Porque ya está ahí la persona queriendo hacer ese cambio, queriendo buscar una solución, queriendo buscar un alivio emocional también. Y pues también me toca recordar como que somos humanos inmersos en una sociedad que también hay muchos factores que nos afectan y que desafortunadamente nos ponen en el lugar en donde estamos, que no todo depende de nosotros mismos, porque a veces eso es frustrante, ¿no? Cuando se transmite este discurso
de el que quiere puede, o no sé, el mérito propio, que entiendo de dónde va, pero en el espacio, por lo menos en el espacio terapéutico que yo habilito, siempre tengo bien presente las estructuras sociales que afectan la salud mental de las personas, ¿no? Em, Reconociendo, por ejemplo, los privilegios que hay, privilegios de clase, privilegios de raza, privilegios de género, privilegios de orientación sexual, ¿no? Hay un montón de privilegios en esta sociedad que sí permean en la salud mental de las personas. Entonces, si hay una persona de un sector operativo que, no sé, un ejemplo burdo, ¿no? Que quiere ser millonario y eso le frustra porque no alcanza ese deseo, pues también mi trabajo es que pueda observar la esfera social en donde él está impuesto. Porque también es muy complejo cuando le depositamos toda la responsabilidad a las personas, ¿no? Y le decimos, el cambio está en ti mismo, ¿no? O sea, claro, parte del cambio está en mí, por supuesto, pero al final estoy en una sociedad, al final soy parte de una familia, soy parte de una empresa, soy parte de nosotros. Y hay cosas en las que yo no tengo control y que yo no puedo cambiar solo. Se puede cambiar, pero solo no puedo. Entonces, ¿qué sí puedo cambiar yo solo, que me beneficia, y qué no? Y también reconocer esas estructuras sociales que discriminan y que violentan, ¿no? A las mismas personas. Entonces, es bien complejo porque se puede malinterpretar esto, ¿no? De que las personas se tienen que hacer cargo de sus cosas, etcétera. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La gente se tiene que hacer cargo de sus emociones y lo que le acontece, etcétera. Pero también hay situaciones externas y sociales que difícilmente podemos cambiar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay barreras te digo, de raza, de clase, de género, de orientación sexual, que benefician a unos y que discriminan a otros. Y eso, como humanos, hay que reconocerlos, y también mi lugar de psicóloga es poder plantearlo, tener esta conciencia de justicia social, ¿no? Porque entonces si yo le empiezo a decir a alguien de un sector muy operativo, como claro que puedes, el cambio está en ti mismo, etcétera, pues cuando se enfrente a estas barreras sociales, lo único que voy a generar es mucha frustración, porque se está perdiendo de vista lo otro que también nos impacta y que también nos determina como personas. Entonces es también mantener una postura muy crítica sobre, no solo sobre nuestra vida y nuestras emociones, sino también sobre el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces es complejo, es ahí delicado, y son hilos que se tienen que mover muy poco a poco en ese espacio terapéutico con esa persona en particular. Wow, wow, Sara. Oh, mucha información muy importante. Sí. Em, para terminar, ¿qué te parece si me dices o me compartes un refrán o un pensamiento que te guste? Uy, Dios mío, así como de famosos. No, algo que Bueno, uses, igual a lo mejor hasta tú tienes uno que hiciste. fíjate que a mí algo que me encanta, te decía, mi formación es psicoanalítica, entonces uno de los grandes referentes del psicoanálisis, además de Freud, es un psicoanalista francés que se llama Jacques Lacan, y él tiene una frase que a mí siempre me recuerda esto de la clínica, es, no me veo desde donde me miro, Mm, ¿no? Siempre como señalando esto de que hay algo que realmente no conocemos de nosotros. Hay algo ahí donde nosotros nos movemos, pero que también no queremos conocer de nosotros mismos. Entonces, el no me veo desde donde me miro es, pues, recordar esto, ¿no? Este recordatorio de que no somos quien creemos que somos, que nosotros vamos construyéndonos una máscara o una mentira sobre nosotros mismos con la que nos vamos relacionando. Entonces, también un poco el espacio terapéutico desde el psicoanálisis es quitar esta mentira, esta máscara, y empezar a conocer lo que, por decirlo de alguna manera, realmente somos, ¿no? Entonces, esa fue la frase que se me ocurrió ahorita y que, bueno, que recordé, y que pues también me sirve a mí como recordatorio siempre en lo personal y también cuando estoy frente a alguien en un espacio terapéutico. perfecto. Pues muchísimas gracias, Sara. Te deseo No, lo y después, mejor.
Muchas gracias a ti por el espacio. La verdad me encanta hablar de esto y pues muchas gracias por darnos esta plataforma para Claro llevar que esta sí. información. Sí, es información buenísima. Bueno, pues sí, seguimos en contacto. Cuando Claro ya que esté todo sí. esto, te lo mandaré, preciosa. ¿Ok? Buenísimo. Perfecto. Gracias. Te agradezco mucho y de que Hasta tengas buen luego. día. Muchas Hasta gracias a luego. ti. Bye bye. Bye.